La atención sostenida se refiere a la persistencia atenta entre tareas largas y repetitivas, manteniendo una respuesta consciente, requiere altos niveles de vigilancia con pocas respuestas. En el caso de la atención selectiva, esta implica priorizar elementos relevantes y evitar distracciones en una tarea. Las áreas de cancelación miden la atención selectiva sostenida, marcando estímulos blancos entre distractores dentro de un tiempo límite. La atención dividida se refiere a la respuesta de múltiples tareas de manera simultánea. La capacidad de dividir la atención es limitada y se va a ver afectada por la cantidad de información. La ejecución de tareas múltiples depende de la automatización. En la atención alternada, esta se relaciona con la flexibilidad mental para cambiar entre tareas, con diferentes necesidades cognitivas. En pacientes con dificultades en este cambio se observa necesidad de pistas para iniciar nuevas tareas. La memoria sensorial es la primera etapa de la memoria, registra información de los sentidos y si no se pierde, pasa a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es la que implica recordar información inmediatamente y se diferencia de la memoria sensorial por su capacidad limitada y proceso de olvido más lento. La memoria a largo plazo implica recordar información sin límite de capacidad y con olvido más lento o nulo. El aprendizaje es fundamental en la vida humana, desde habilidades básicas hasta complejas. Implica asimilar información, hacer conocimientos significativos y aplicativos a diversa situación. El proceso es de forma individual y se desarrolla en un contexto cultural y social. Aprender implica operaciones cognitivas como conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje, en pocas palabras, es un proceso. La memoria, la atención y el aprendizaje están relacionados mediante procesos fisiológicos en gran medida por la neurotransmisión. Por ejemplo, en la atención tenemos que se da una excitación en la neurona creando un foco de atención y discriminando los estímulos que no son necesarios para lo que necesitamos. En la memoria se crean diferentes huellas de memoria que se dan gracias a la transmisión sináptica entre las neuronas. Y en el proceso de aprendizaje está relacionado con el proceso de memoria, ya que se cambia la estructura y la función del cerebro gracias a la plasticidad neuronal, que se da, como ya mencionamos, gracias a la memoria, ya que en esta se crean nuevos circuitos y nuevas redes neuronales que darán paso a la transmisión de la información, el aprendizaje y el almacenamiento de la información. Hola, mi nombre es Jocelyn García y vamos a hablar acerca de las alteraciones de la atención. La primera es la hipoprosexia, que se refiere a cuando la atención solo se puede enfocar algunos segundos en una actividad y es generalmente provocada por la depresión y la ansiedad. La siguiente es la hiperprosexia, que es cuando la atención se mantiene focalizada en un objeto o en una actividad en específico. Se vuelve un trastorno cuando se vuelve obsesivo-compulsivo. La tercera es la atención distráctil, que es también cuando la atención solo se enfoca unos segundos, pero es traducida a el déficit de atención o la hiperactividad motriz. A continuación hablaremos de las alteraciones de la memoria, que se dan cuando se ven afectadas las estructuras de almacenamiento, retención y rememorización. Se dividen en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son la hipermnesia, que habla de una facilidad, la hipomnesia, que se refiere a una dificultad, y la amnesia, que se refiere a una pérdida total o parcial. Por su parte, las cualitativas son las paramnesias, que es cuando un recuerdo se hace presente pero con modificaciones, y la confabulación, que es cuando el individuo crea una historia y él está convencido de que esa historia realmente sucedió. Por lo general se da en personas de edad avanzada. A continuación vamos a hablar de las alteraciones del aprendizaje, que se presentan cuando una red neuronal no está funcionando adecuadamente, y son la dislexia, que es una alteración en la comprensión de textos escritos, la disgrafía, que es un trastorno en la escritura en donde la dificultad se presenta al escribir a mano rápidamente, la disortografía, que son problemas para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito, la discalculia,
son problemas para hacer operaciones muy básicas, y los trastornos del aprendizaje no verbal, que se traducen en dificultad para socializar. Hola, soy Fermín Montaño y les hablaré de cómo influye la plasticidad en la atención, la memoria y el aprendizaje. Todo surge a partir de las neuronas que establecen comunicación entre ellas por medio del espacio que existe llamado sinapsis. Esto a su vez crea redes neuronales que envían información a lo largo de todo el cuerpo humano. La atención favorece a la creación de conexiones y redes neuronales estables. Hay redes para la memoria, el aprendizaje, las emociones y la conducta. Según la doctora Marie Bedos, estas redes neuronales no son permanentes, así que nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarlas a lo largo de nuestra vida, fenómeno que se denomina plasticidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Irving Martínez. ¿Por qué es importante conocer estos temas para el psicólogo? El psicólogo puede desempeñarse en diversos ámbitos sociales, tales como el campo clínico, el educativo, el laboral, la investigación, entre otros. En ciertos campos se requiere modificar las conductas de los individuos. Un estudiante, por ejemplo, adquiere nuevos aprendizajes. En el ámbito laboral se hacen cambios en las competencias de los trabajadores, que son conocimientos, habilidades y actitudes, así como mejorar la socialización y la adaptación al entorno. Reconocer que la atención es la puerta de entrada a los estímulos del medio. La memoria permite guardarlos según su relevancia, y con el aprendizaje se conjugan en la construcción de nuevos significados.